Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la sesión, siendo las 3:06 como acordamos. Vamos a tocar la segunda parte respecto al proceso de elaboración de mermeladas y jaleas. Y ahora nos vamos a centrar, pues, en lo que continúa del proceso, ¿sí? Porque nos habíamos quedado prácticamente, a ver si no me equivoco, en el pasteurizado, ¿sí? Que es el primer tratamiento térmico, digámoslo así. Entonces, nos quedamos en el pasteurizado, habíamos dicho que lo íbamos a trabajar a 75,30, ¿sí? Para poder darle la temperatura adecuada al producto para que se estabilice y además poder nosotros añadir los insumos que van a lograr que se forme el gel, ¿sí? Ahora, jóvenes, quiero hablarles un poco de los insumos. Ya les he hablado un poco de la pectina, ¿sí? Ya les he dicho cuáles son los tipos de pectina, les he dicho cuál es la fuente de la pectina y más o menos de qué se encarga. Pero hay otros dos insumos que también nosotros vamos a utilizar en la industria alimentaria y específicamente en este proceso de elaboración de mermelada, que es el ácido cítrico, ¿sí? El ácido cítrico y el sorbato de potasio, que bueno, se utilizan en realidad de una manera muy variable, dependiendo de varios factores, ¿sí? En primer lugar, la naturaleza de la materia prima. ¿Cómo así? A ver, para que se entienda, les voy a poner un ejemplo un poco extremo, ¿ya? No es lo mismo preparar una jalea de maracuyá a preparar una jalea de mango, ¿sí? Sabemos que el maracuyá es mucho más ácido. Entonces probablemente ni siquiera sea necesario añadir el ácido cítrico para poder trabajar con este producto. Por lo contrario, en el mango no es un producto tan ácido. Entonces, sí tendremos que incorporar ácido cítrico para poder regular el pH y estar dentro del rango de 3,5 a 4,5, ¿no? Con la finalidad principalmente de tener un producto seguro que no vaya a ser alterado por microorganismos, ya que a pH de 3,5 y 4,5 los microorganismos no pueden crecer, ¿sí? Pero si es mayor de 4,5, ahí sí crecen. Entonces, para evitar por debajo de 4,5, con la ayuda del ácido cítrico, podemos tener un producto bastante balanceado en función a su vida útil. Y aún así, después de, claro, Flavia, el ácido cítrico depende de la materia prima. ¿De qué también depende, en realidad, Flavia? Depende mucho de los insumos otros que estemos usando, ¿no? Hay algunos insumos que son un poco más contaminados que otros, o por ejemplo, si en lugar de utilizar azúcar sustituimos eso y utilizamos stevia, la stevia es un antimicrobiano por naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que utilizar el ácido cítrico es más orientado al sabor que más por el tema de prevención. Ahora, resulta que cuando mezclas pectina y ácido cítrico también tienes un beneficio adicional, que es el que la brillantez es mejor del producto, ¿no? Y es una mejora organoléptica del proceso, ¿no? Pero sí, Flavia, principalmente la cantidad de ácido cítrico, y no solamente eso, sino también la cantidad de pectina que vamos a utilizar, va a depender de la naturaleza de la materia prima, ¿sí? No es lo mismo, como les dije, procesar maracuyá que procesar fresa. No es lo mismo procesar fresa que procesar durazno. No es lo mismo procesar durazno que procesar arándano. Es diferente. Todos tienen diferentes cantidades de pectina y tienen diferente pH. Entonces, tenemos que usar diferentes cantidades de pectina y de ácido cítrico, ¿sí? Por lo pronto lo que tenemos que saber es eso. Sin embargo, cuando estamos en la práctica ya, ahí yo les voy a dar unas tablitas en donde, de acuerdo a cada tipo de materia prima, tienen que utilizar determinada concentración de cada insumo, ¿no? O también ustedes lo pueden ir viendo ya cuando hagamos la parte de formulaciones. En la parte de formulaciones, lo que nosotros vamos a observar es que el problema en sí nos va a decir más o menos qué cantidad de ácido cítrico y de pectina tenemos que utilizar.
¿sí? Entonces, para ir acostumbrándonos mejor así, y ya después con la tablita ya nosotros hacemos definitivamente la adaptación a la realidad, ¿no? Entonces, eh, eso del ácido cítrico. ¿De dónde se obtiene el ácido cítrico? Pues de los cítricos jóvenes. Entonces, tenemos aquí dos insumos derivados de los cítricos que estamos utilizando, ¿no? Y después tenemos un agente químico, ¿sí? Que ya no es necesariamente tan natural, ¿sí? Estamos hablando del sorbato de potasio. El sorbato de potasio es nuestro conservante, ¿sí? Nuestro conservante. Cuando nosotros trabajamos en la industria alimentaria hay muchos tipos de conservantes, ¿no? Pero digamos que si podríamos ponerlos en una escala, uno de los menos dañinos, de los conservantes menos dañinos es justamente este, ¿no? El sorbato de potasio. Los otros, o sea, no estoy diciendo que no sea dañino, es dañino, pero es menos dañino que los demás, ¿no? Digamos que está un poco más aceptado por la industria, ¿no? Entonces el sorbato de potasio, como ustedes lo verán, si es que se acercan bastante a la pantalla, van a poder ver que tiene formas de pellets, ¿no? Como si fueran pastillitas chiquititas. Entonces, en realidad son microscópicas, ¿no? O sea, no microscópicas, sino bien pequeñitas, tienen milímetros de tamaño, pero se utilizan justamente para poder prolongar la vida útil de nuestros productos. ¿Qué característica tiene el sorbato de potasio? Es antimicrobiano, ¿no? Pero es lo mismo pues que les decía con, por ejemplo, la stevia, ¿no? Que también es antimicrobiana y ya no habría necesidad tanto de usar esto. Ahora, el conservante, el uso del conservante, ¿de qué depende? Ahí sí no depende tanto de la materia prima, sino depende más del tipo de procesamiento, ¿sí? Digamos que si ustedes trabajan una producción en batch, ¿no? Para batch es perfecto, ¿sí? Es perfecto el sorbato de potasio. Les va a ayudar bastante para trabajar producciones en batch. Pero cuando hablamos de producciones en continuo, ¿sí? En continuo, se reduce la necesidad de usar el sorbato de potasio. Y cuando hablamos de procesos UHT, se elimina totalmente. ¿Por qué, jóvenes? Cuando nosotros trabajamos procesos en batch, el producto en sí tiene contacto durante todas las fases de su procesamiento con el medio ambiente. Entonces, por más que ustedes hayan hecho tratamientos térmicos y hayan hecho muchas cosas, el producto siempre está en contacto con una contaminación. Al ocurrir eso, nosotros necesitamos garantizar un conservante en el producto para que no se malogre por esas pequeñas partículas de contaminante que puedan haber estado en el ambiente. Cuando hablamos de un proceso continuo, digamos que el contacto del alimento con el ambiente es menor, pero no quiere decir que es inexistente. Entonces, de todas maneras, utilizamos cantidades menores, es cierto, menores de conservantes, pero digamos que no podemos eliminarlos del todo en algunos procesos en continuo. Pero si hablamos ya de procesos ultra HT, en donde todo es herméticamente cerrado, y no solamente eso, sino que maneja temperaturas eh, críticas, digámoslo así, no es necesario ya usar conservantes. El producto nunca está en contacto con el ambiente y no se vuelve a contaminar. Entonces, podemos garantizar la calidad de nuestro producto sin conservantes. Eh, esto ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en productos o en mermeladas, por ejemplo, que son envasadas en sobre, ¿no? Esto se trabaja con UHT, ¿no? O en el caso de los néctares, por ejemplo, los famosos Tetra Pak, ¿no? Todo lo que viene en Tetra Pak es UHT. Ahí no hay incorporación de conservantes porque no son necesarios y sería un gasto más que una funcionalidad del producto, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que tratar de considerar los procesos de acuerdo pues a su naturaleza también como proceso mismo, ¿no? Y de acuerdo a ello pues se van a mover estos tres insumos principales, ¿no? Que se utilizan para la elaboración de mermelada, ¿no?
Que existen otros insumos, cuando ustedes se compran una mermelada van a ver ahí potenciadores de sabor, colorantes y un montón de cosas más. Ya, todo eso ya es propio de la empresa, ¿no? Dice, yo quiero considerar que el color va a ser de este tipo, que de repente mi sabor tiene que tener un aire a este otro sabor, no sé. Ya, eso son adicionales. Nosotros estamos hablando de procesos estándar, ¿sí? Entonces, en el estandarizado 2, jóvenes, y se los voy a ir escribiendo acá ya, en primera instancia, ¿sí? En primera instancia, se mezcla el 10% del azúcar, es decir, anteriormente se entiende que ya hemos utilizado el 90% para incorporarlo a la fruta. El 10% del azúcar lo vamos a mezclar con la pectina. ¿Qué cantidad de pectina? Algunos me dicen, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la fresa, nosotros usamos aproximadamente 7 gramos por kilogramo de pulpa. ¿Sí? 7 gramos por kilogramo de pulpa, ¿no? Eso es más o menos lo que utilizamos para el caso de la fresa, pero cada una de las materias primas, como les decía, son diferentes en caso de la pectina, ¿no? Entonces esto va a ser muy variable. Si utilizamos mucha pectina podemos crear problemas. Si utilizamos muy poca pectina también podemos generar problemas. Entonces es más que nada en las empresas un ensayo y error. El que está más estandarizado, digamos que es el de la fresa, pero eso no quiere decir que todos sean iguales, ¿ya? Se entiende que si trabajas otro alimento parecido a la fresa, como algún berry de repente, o la frambuesa, o la zarzamora de repente, o el arándano mismo, probablemente tenga un parecido, ¿no? Tenga un parecido la cantidad de pectina que vas a usar, ¿no? Entonces, esta cantidad de pectina, que si vas a preparar 1 kilo de pulpa de fresa, que más o menos te va a salir unos, a ver si no me equivoco, te va a salir casi 2,5 kilos más o menos de mermelada, de 1 kilo de pulpa, perdón, de trozos de fresa. Entonces, más o menos, si consideramos 7 gramos por cada kilo de fresa que hemos utilizado, y estamos llevando nuestra formulación, tengo que usar 7 gramos más el 10% del azúcar, ¿no? Lo mezclamos, lo integramos, de tal manera de que la pectina prácticamente, como polvo, no estamos utilizando ningún líquido aquí, como polvo, en un platito aparte, si gustan, como polvo debe desaparecer visiblemente a esa integración, ¿no? Es decir, el azúcar debe integrar totalmente la pectina. ¿Por qué hacemos esto? Porque la pectina, cuando no la dispersamos en el azúcar, tiende a llegar a la superficie del producto que nosotros estamos procesando y ni bien lo toca, forma gel, ¿no? Entonces, al formar el gel, va a crear una pelota como un grumo y dentro va a quedar pectina en polvo todavía, ¿no? Dentro de esa pelota o grumo que se ha formado. Entonces, para evitar eso, la dispersamos con el azúcar y cuando la agregamos al producto, a la mermelada que estamos preparando, tenemos que estar moviendo constantemente, ¿no? Entonces, de esa manera evitamos la formación de grumos, ¿sí? Añadimos la pectina. Algunos, cuando procesan, también en esa misma mezcla añaden el ácido cítrico. Otros, el ácido cítrico lo añaden con el sorbato de potasio. En realidad, yo soy más de los primeros. En esa mezcla donde hemos integrado la pectina, también añado el ácido cítrico para poder generar una mezcla homogénea y agregarlo y que se pueda disolver adecuadamente, ¿no? Bien. Y finalmente, en el caso del sorbato de potasio, ahí sí se tiene que hacer
una dilución de ese sorbato de potasio. Muchas veces se hace con el jugo de la misma fruta o también se puede hacer con un poquito de agua, pero un poquito nada más. Disolverlo, ¿sí? Y una vez que está disuelto, se añade al proceso, ¿no? Se añade al proceso. Todo tiene que realizarse a temperaturas superiores de 75 grados, porque si no, no se va a diluir, ¿ya? No se va a diluir. Una vez que utilizamos todos estos insumos, ya prácticamente culminamos con nuestro estandarizado 2, ¿no? Lo que vamos a hacer, aquí hay un pequeño error, ¿sí? Hay un pequeño error, pero no es un error involuntario, es un error más bien voluntario, porque lo que nos indicaría realmente el proceso sería que debemos envasar, ¿sí? Pero lo que no hemos considerado es que la temperatura todavía tenemos que elevarla un poco más, ¿sí? Tenemos que elevarla un poco más. ¿En qué parte? En el esterilizado. Sin embargo, cuando nosotros realizamos procesos en batch, por ejemplo, en la planta de industrias alimentarias del instituto, nosotros el autoclave que tenemos ahí está malogrado y no podemos trabajarlo de esta manera, ¿sí? Lo que hacemos es, bien, ya estandarizaste por segunda vez tus productos, ya está adecuado, ahora sí. Lo que hago es subir la temperatura de la marmita y llevar nuestra mermelada hasta 103 grados Celsius, ¿sí? Hasta 103 grados Celsius. ¿Por qué, profesor, hasta 103 grados Celsius? Perfecto, porque a esa temperatura se forma completamente el gel, ¿sí? La temperatura, digamos, de ebullición de la mermelada es 103 grados. A esa temperatura nosotros garantizamos la formación del gel, ¿sí? Pero ustedes me van a decir cuando estemos en la parte práctica seguramente, profesor, pero todavía se ve líquido. Sí, porque está caliente. Una vez que llegas a 103 grados, cortas la temperatura, envasas y cierras, ¿sí? Haces exhausting, haces el envasado como lo estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, dejas un espacio entre el producto y la tapa, recuerden, para generar vacío, ¿no? Para generar vacío. Ese espacio va a ser cubierto con el vapor que está saliendo de la mermelada caliente, lo tapamos y obviamente ese vapor al momento de enfriar se va a transformar nuevamente en agua y se va a comprimir y va a generar vacío dentro de la conserva, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos realmente haciendo ahí es un exhausting, ¿no? Es un exhausting. Ya lo habíamos visto también en el proceso anterior, ¿no? Cuando nosotros hacemos este procedimiento, estamos sustituyendo prácticamente, sustituyendo el esterilizado. Lo estamos sustituyendo. Esto no es recomendable, pero realmente nos ha dado muy buenos resultados, ¿ya? Nos ha dado muy buenos resultados. No es recomendable cuando tienes un producto que se va a vender o va a estar en anaquel pues 8 o 10 meses, ¿no? Pero sustituyendo el esterilizado, tranquilamente puedes tener un producto que te dure 4 o 5 meses, ¿no? Entonces no es que esté mal tampoco, ¿no? No es que esté mal, simplemente es una variación del proceso. Y lo que nosotros hacemos, como les decía, y nuevamente les repito, es una vez que ya terminamos el estandarizado número 2, ¿sí? Este de aquí, ya añadimos los insumos, subimos la temperatura a 103 grados Celsius, ¿sí? Subimos la temperatura a 103 grados Celsius. Luego, a esa temperatura así en caliente, envasamos y enfriamos. Con ese envasado y enfriado rápido, nosotros garantizamos el exhausting, es decir, la generación de vacío, y garantizamos también un shock térmico. ¿Qué quiere decir un shock térmico? Quiere decir que si hubiera algún microorganismo, termófilo, ¿no? Que aguantó esa temperatura fuerte, si hubiera algún microorganismo de ese tipo, ese
este microorganismo ha luchado mucho para mantenerse dentro de la conserva. Pero al haber luchado, sus energías no son las mismas ya. Y si nosotros lo enfriamos de golpe, prácticamente impedimos que ese microorganismo se pueda adaptar a ese cambio brusco de temperatura y se muere. Entonces, subimos la temperatura a 103 grados y después lo más rápido posible tenemos que llevar el producto a temperatura ambiente, ¿sí? Podemos utilizar agua, podemos utilizar lo que ustedes gusten, ¿no? Normalmente lo que se hace es tapar, voltear la conserva y echarle un chorro de agua, ¿no? Hasta que se vaya enfriando. Eso es lo que normalmente se hace, pero también se puede sumergir en agua y es perfectamente aceptable, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando con esto es tener un producto de entre 4 y 5 meses de vida útil. Ojo, vida útil cerrado, ¿sí? Cerrado. Si tú lo abres, la vida útil cambia. Así sea un producto UHT. Ni bien lo abres, ya no va a durar lo mismo porque ya entró aire y el aire tiene microorganismos, ¿no? Entonces, todo producto envasado que es abierto tiene que estar en refrigeración porque si no se va a malograr más rápido. ¿Ya? Bien. Entonces, el envasado, como les decía, puede sufrir esas variantes. En el caso industrial, es decir, no el que nosotros usamos un procedimiento semi-industrial. El procedimiento industrial es un envasado, pues, automatizado, ¿no? Inclusive lo que ustedes están viendo acá todavía es casi semi-industrial, ¿eh? Un procedimiento industrial es con máquinas totalmente automatizadas en donde no interviene la mano de hombre ni tampoco el producto está en contacto con el ambiente, ¿no? Entonces, en la industria lo que se hace es, una vez envasado, se esteriliza. ¿Por qué? Porque no se quieren correr riesgos y queremos un producto que inclusive nos pueda durar hasta un año, ¿no? 8, 10 meses, 12 meses, 14 meses. E inclusive hay algunas conservas que se diseñan tan bien que llegan a durar hasta 5 años, ¿no? Pero eso requiere, pues, de estudios de pruebas aceleradas para determinar la vida útil del producto. Y no se puede hacer con todos los productos, ¿no? Sin embargo, lo que hace la industria normalmente, como les decía, es envasar y luego esterilizar. Y una vez esterilizado, jóvenes, el mismo procedimiento, ¿no? Etiquetan y almacenan. Y pues ahí ya viene el tema del expendio y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con este proceso? Pues tener un producto en base a una materia prima que sea dulce y que pueda durar por mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que básicamente se busca con la elaboración de mermeladas y jaleas, ¿sí? Entonces, jóvenes, por favor, les voy a pedir que en su cuaderno tomen nota de estas 3 preguntas y obviamente las respondan, ¿sí? La primera pregunta sobre lo que hemos conversado es, ¿cuál es la principal diferencia entre una mermelada y una jalea? Es básicamente para hacer un repaso, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Ya ustedes, cada quien en su cuaderno, responde, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de procesamiento más importantes? Se entiende del proceso de elaboración de mermelada o jalea, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de procesamiento más importantes? ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿qué función cumple la pectina en el proceso de mermelada? ¿Sí? De elaboración de mermelada. ¿Qué función cumple la pectina? Entonces son tres preguntas claves que ustedes con sus propias palabras tienen que responder. ¿Sí? Por favor, en sus cuadernos. Ahorita vamos a avanzar con la clase y al final ya les dejo exactamente cuál es la tarea completa. Esta es parte de la tarea, ¿ya? De la sesión del día de hoy. Bien, ahora, ya sabemos procesar hasta ahí. Por favor, me levantan la mano si es que todo ha sido claro hasta el momento respecto al procesamiento y podemos continuar con la clase, ¿sí? Levanten la mano, por favor, y si hubiera alguna duda o inquietud, la colocan en el chat. Perfecto, entonces estamos bien, jóvenes. Bien, gracias por su participación. Perfecto. Bien, ahora como les decía cuando estábamos hablando del proceso netamente de elaboración,
eh, si nosotros nos salimos un poco de los parámetros, vamos a encontrar algunos problemas, ¿sí? Son cosas que ocurren si es que no nos ceñimos a la regla, como se dice, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por favor, jóvenes, por la sencilla razón de que no ceñirnos a los parámetros en el caso de las mermeladas, que son productos que se conservan por más tiempo, al igual que las jaleas, puede generar realmente complicaciones, no solo en la calidad, sino también en la inocuidad del producto, ¿sí? Y en este momento lo que vamos a hacer es revisar algunos de esos problemas que ocurren, ¿sí? Este es el primer y más común de los problemas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama sinéresis o deshidratación involuntaria. Por favor, el término sinéresis es un tecnolecto de la industria. Ustedes lo van a escuchar en todos los procesos, ¿ya? Sinéresis, ¿sí? Apréndanse ese término, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué significa sinéresis? En primer lugar, nos dice, se da cuando el gel pierde estabilidad. Es decir, nosotros tenemos nuestra mermelada, que es un gel, y conforme va pasando el tiempo, este gel pierde estabilidad y se rompe esa aglomeración que había formado la pectina con el azúcar y el agua, ¿sí? Y el agua es liberada y se va a la superficie, como ustedes pueden observar en el gráfico. Tienen su mermelada, que todo debería ser rojo, pero hay sinéresis y se forman gotitas de agua en la superficie. Pregunta, jóvenes en el chat, ¿alguno de ustedes ha visto este problema en sus casas? ¿Alguna vez han preparado mermelada en su casa y después han visto que se han formado gotitas en la superficie? A ver, coméntenme, por favor. ¿Sí o no? Díganme. Herly sí lo ha visto. Perfecto. Romeri también nos dice lo mismo. Sí lo ha visto, ¿no? Claro, es que es un problema bastante común, jóvenes. Sí, ya, me parece que creo que todos lo han visto. Están que me colocan que sí, ¿no? Entonces, sucede pues mucho, ¿no? Mucho sobre todo con las mezclas no estables. ¿Y por qué es que sucede principalmente cuando hacemos mermelada en casa? Sucede porque la mermelada en casa no lleva pectina, o sí lleva pectina. En tu casa no utilizas pectina para hacer mermelada, ¿cierto? Entonces, el gel obviamente va a ser súper inestable, ¿sí? Porque solamente vas a tener prácticamente la fruta, que es el contenido de agua, y el azúcar. Entonces, va a tener tú lo vas a ver, parece un gel, pero en realidad no es un gel, ¿no? Pues no tiene gelificante, pues, no ha formado la estructura. Entonces, esta mezcla va a generar sinéresis, va a eliminar agua. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero esa agua no nos va a hacer daño, que esto que el otro. Momentito, señores. En la industria alimentaria te pasa eso y estás frito, ¿sí? Estás frito. Vamos a lo que dice. Elimina agua la mezcla, ¿sí? La mermelada elimina agua. Por ende, incrementa la actividad de agua. ¿Y qué pasa cuando incrementa la actividad de agua, jóvenes? ¿Qué pasa con los microorganismos? ¿Aumentan o disminuyen? Coméntenme, por favor, en el chat. Aumentan los microorganismos, exacto, Rosemary, exacto, Sarita, exacto, Elmer, muy bien, Maricielo, Anayeli, muy bien. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, este poquito de agua que parece inofensivo aumenta la actividad de agua, es decir, hace que agua en el producto esté disponible para que los microorganismos vengan y lo deterioren. Entonces, ahí ya es un problema gravísimo, ¿no? Es un problema gravísimo. Por eso es que hace vulnerable al producto, ¿sí? Peor aún, si en tu casa tampoco usaste conservante, más vulnerable todavía, ¿no?
Y que no te sorprenda, pues, que se formen mohos o levaduras encima de tu mermelada, ¿no? Es causada por problemas de escasez de gelificante o por no alcanzar la temperatura óptima de procesamiento. Mira, te dije que tenías que procesar utilizando 107 gramos por kilo de fruta tu mermelada, ¿no? Tienes que usar 7 gramos por kilo. Pesaste todo, ok, 7 gramos por kilo. Y cuando estás elevando la temperatura, lo llevas solamente a 100 grados. ¿Qué pasa? No alcanzaste la temperatura para formación de gel. ¿Qué va a ocurrir entonces? Tu gel que se ha formado hasta el momento es inestable, por más que usaste pectina. Por ende, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa es? Tu producto se va a empezar a deshidratar. Se va a romper los geles, las partículas inestables de gel que se han formado hasta el momento, y va a generar sinéresis. Y esta sinéresis lo que va a causar es que incremente la actividad de agua. Y la incremento en la actividad de agua va a generar que haya microorganismos. Y los microorganismos van a generar que tu producto se deteriore. ¿Sí? Y otra cosa que va a generar, aparte del deterioro, como tu producto, que es tu mermelada, se está deshidratando, es decir, está perdiendo agua, tú le vas a medir los Brix a esa mermelada y esa mermelada ya no tiene 68 Brix, tiene 70, 72 Brix. Te saliste de la norma técnica. ¿Por qué? Porque le estás extrayendo agua, pues, por ende estás concentrando el producto. Incrementa los Brix. ¿Y esto qué va a generar? Otro problema más, que se llama encrostamiento. No lean nada, miren las imágenes. La primera imagen es una mermelada como debe ser, adecuadamente. Miren la segunda imagen. Eso es encrostamiento. Se te forma un bloque, una piedra ahí. O inclusive en algunos casos se forma una cáscara encima, como si fuera azúcar. Eso es encrostamiento. ¿Esto por qué ocurre? Por un exceso de grados Brix en la mermelada. ¿Sí? Probablemente todo empezó con una pequeña sinéresis, entre comillas, inofensiva. Y después, como se concentraron los Brix, pasó esto. O también lo que pudo haber ocurrido es que estabas muy pendiente de la temperatura y no te diste cuenta de que los Brix se habían disparado. Entonces no es solamente medir temperatura. ¿Me dejo entender? Si llegas a 103 grados y llegas dentro de los 63 a 68 Brix, perfecto. Pero si llegas a 103 grados y tus Brix están por 75, ya fuiste ya. Te va a generar este problema de encrostamiento. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el monitoreo y control de calidad tiene que ser exhaustivo para el proceso de elaboración de mermelada. Porque se te van los Brix, o se te va el pH, o se te va la actividad de agua. ¿Y qué haces? Una vez que está así, ya no lo puedes remediar ya. ¿Qué vas a hacer? Lo único que te quedaría ahí, pues, no sé, licúalo y úsalo para frutar algo, pues, ¿no? Para rescatar en algo el producto. Pero como mermelada, tal cual, con sus características como deben ser, ya no te sirve. Ya no te sirve. ¿Sí? Entonces, muchísimo cuidado, por favor, porque estos problemas son bien comunes, más de lo que ustedes creen. Más de lo que ustedes creen. Es más, recuerdo mucho que hace como 2 años tuve dos practicantes que justamente estaban viendo el módulo de frutas, hortalizas y azúcares, haciendo sus prácticas modulares, y dentro de esas prácticas modulares hicimos un proceso estándar que nos salió muy bien, e hicimos un proceso adrede equivocado, elevando mucho los Brix y utilizando mucha pectina. Y nos dimos cuenta de que obtuvimos
dos productos totalmente diferentes, ¿no? En primer lugar, una mermelada muy buena, muy agradable, y por el otro lado, en lugar de obtener una mermelada, obtuvimos una especie de alfeñique. No sé si ustedes han escuchado de ese producto, ¿no? Que es como un caramelo que se puede estirar, ¿no? Una especie de alfeñique. Entonces, de repente por ahí alguna alternativa o alguna oportunidad de negocio también, ¿no? Con las mermeladas con exceso de bricks, para no tener que desperdiciar todo nuevamente. Ahora, ¿puedes recuperar este producto? Respuesta, sí puedes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el procedimiento que tú tienes que seguir para poder recuperar este producto? Tienes que hacer un reproceso. Aquí lo voy a poner. Reproceso. ¿Qué quiere decir este reproceso? Es decir, ahora vuelves a hacer nuevamente de cero el cálculo, pero de entrada ya no le pones materia prima, sino le pones la cosa esta que te ha salido. O sea, le toman las características pues al producto encrostado y dices pues tiene 75, 78 bricks, ¿no? Y tiene tanto de pH. Entonces, esa es tu nueva entrada. Y en función a eso vuelves a hacer todo el cálculo. Y sí puedes lograr rescatar el producto con un reproceso. ¿Cuál es el problema? Sobrecosto. Te va a costar el doble hacer lo mismo, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, nada está perdido, pero te va a salir más caro, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el encrostamiento, que también es un tecnolecto que se va a ver mucho en la industria alimentaria y ustedes se lo deben aprender, en realidad también puede generar una cáscara, como les dije, o puede ser un bloque de producto que ya no es considerado gel porque es duro, pues, ¿no? Y esto va a generar, jóvenes, problemas de vida útil definitivamente, ¿no? O sea, ni hablar. Lo que ustedes encuentren en este proceso que no sea tal cual es lo esperado, va a generar problemas de vida útil, de calidad, etcétera, 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 ¿no? Un montón de problemas. Es muy crítico entonces también evaluar no solamente la temperatura, sino también los brillos, ¿no? Y de pasito el pH. Y aquí está la caramelización, ¿no? Algo de lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Es una formación de caramelo tipo el feñique, lo que ustedes están viendo en pantalla, pero lo he puesto, no es que esto es una mermelada, por si acaso, ¿eh? Sino que la mermelada cuando carameliza, no tengo una fotografía a la mano, pero coge esa contextura, ¿sí? Coge esa forma, coge esas características. Es prácticamente, yo que lo he podido presenciar, es idéntico a lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es idéntico. Entonces, en lugar de mermelada obtienes esto, ¿no? Obtienes esto. ¿Por qué se origina? Se origina por un exceso de pectina en la mermelada, ¿sí? Es decir, controlaste bien los bricks, controlaste bien la temperatura, pero en lugar de usar tus 7 gramos de pectina, le metiste 14. Ya, esto es lo que te va a salir, ¿no? Cuando llegues a 103 grados. Eso te va a salir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con el uso de las pectinas, ¿sí? Las formulaciones son clave en este aspecto. Genera formación de un caramelo tipo alfeñique. Eso es lo que ocurre, pues, jóvenes. Ahora, si me preguntan por la calidad organoléptica de ese producto, sumamente agradable, ¿eh? Es muy agradable cuando ustedes lo prueban, pero no lo puedes vender como mermelada, pues, ¿no? Y no es lo mismo venderte un alfeñique que vender una mermelada. Los costos son diferentes y los precios también. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Por eso es que caemos en problemas de calidad, definitivamente, ¿no? Lo que obtenemos no es lo que habíamos planificado obtener, ¿no? Y obviamente no cubrimos con las expectativas, pues. Luego, problemas microbiológicos. Ante todo lo que ustedes ya han escuchado, obviamente, están los señores microorganismos presentes, pues por ahí siempre, ¿no? Miren, aquí tengo una fotito de una mermelada que está bien decoradita, ¿no?
Profesor, ¿es chantilly lo de arriba? No, son levaduras y mohos. Eso es. Entonces, ¿cómo se presenta? Se presenta por problemas de contaminación del producto, o porque el pH es mayor de 4.5, o porque has hecho un inadecuado tratamiento térmico, o porque has hecho un inadecuado uso de conservantes, ¿sí? O porque ha habido cinéresis, o porque ha habido encrostamiento, o porque ha habido caramelización. Es decir, te pasa cualquiera de esas cosas, va a repercutir en la formación de microorganismos, ¿no? Ahí vas a tener tu manada de levaduras y mohos ahí presente siempre, ¿no? Y obviamente, pues, si sacas un producto así al mercado, te va a caer una multaza tamaño del mundo. Entonces, muchísimo cuidado también. Lo más frecuente es la aparición de mohos y levaduras, exactamente tal cual lo están viendo ustedes, ¿sí? Lo que están viendo ustedes son mohos y levaduras, ¿no? Pero cuando está cerrado y aparecen este tipo de mohos y levaduras, se genera gas, ¿sí? Recuerden que las levaduras son de metabolismo doble. No sé si ya les habrán explicado sobre las levaduras. Son microorganismos aerobios, pero que también pueden tener un metabolismo anaerobio, ¿sí? Y en anaerobiosis, es decir, sin aire, es decir, en la conserva cerrada, lo que van a producir es gas y van a hacer que explote tu conserva, ¿sí? O que se hinche. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, digamos que es un indicador, cuando veas una conserva hinchada, ¿no? De que hay mohos y levaduras dentro. Eso sería lo menos. Pero sí sería un caso crítico que dentro de esos microorganismos presentes encuentres Clostridium botulinum, ¿no? Porque este microorganismo sí es un genocida, digámoslo así, ¿no? Puede matar al que lo consume. Eso es muy crítico y hay que tomarlo en cuenta. Bien, jóvenes, bien, bien, bien. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Preguntas, inquietudes, por favor? A través del chat, o si está todo claro, levantan la manito, por favor. Perfecto, perfecto. Perfecto. Excelente, jóvenes, excelente. Muy bien, veo que están participando bastante bien. Entonces, jóvenes, pasamos ahora sí a hablar del trabajo calificado de la sesión, ¿no? En primer lugar, y hay que tomar esto con mucha seriedad. Yo sé que de repente han visto que las preguntas que les había puesto están bien sencillas, estas preguntitas clave que había puesto hace un momento. Están bien sencillas, pero necesito que las respondan con sus propios conceptos, por favor, ¿sí? Ese es el primer paso del trabajo calificado. Y el segundo paso del trabajo calificado es que ustedes mismos me elaboren un flujograma de mermelada y un flujograma de jalea, diferente al de fresa, por favor, ¿sí? Pero incluyan sus parámetros de calidad, por favor. ¿Sí? Solamente eso es el trabajo, ¿sí? No es mucho en realidad. ¿Para cuándo este trabajo? Para el día martes, jóvenes, ¿ya? Para el día martes, por favor. ¿Alguna duda o inquietud respecto al trabajo? El medio de envío, ya saben, a mi correo. Y si alguno de ustedes tuviera problemas para cargarlo al correo, pues me lo manda por WhatsApp, no hay ningún problema. Hay algunos jóvenes, y haciendo un paréntesis a esto, que me han enviado nuevamente su trabajo de anteproyecto del curso de innovación. Lo que quería decirles en este aspecto es que me estoy tomando el tiempo de revisar trabajo por trabajo de una manera un poco más detallada para darles exactamente lo que tienen que corregir, puesto que esto de aquí ya no tiene, digamos, fecha nueva de presentación, ¿no? Digamos que lo que yo voy a calificar es hasta lo que ustedes me han enviado, y las observaciones que yo les vaya a dar ya no tienen fecha de presentación. Si ustedes las presentan, por ahí que mejoran su nota, pero principalmente para lo que les debe servir es para guiarse en los siguientes entregables en el curso de innovación, ¿ya?
Entonces, por favor, un poquito de paciencia, déjenme trabajar bonito lo que ustedes me han enviado para poder darles una retroalimentación, digamos, un poco más específica y de repente ya no tan general como lo que habíamos estado trabajando, ¿ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, pues presentar este trabajo, jóvenes, presentar este trabajo para el día martes y con esto también estaríamos cerrando la sesión correspondiente ya a la segunda parte del proceso de frutas en la octava semana. El siguiente martes, ¿sí? Es decir, la siguiente sesión, vamos a hablar ya un poco de esto en función a los balances que hay que hacer, ¿sí? Los cálculos de material. Y el viernes estaremos viendo los controles, las curvas de control en proceso. Y con eso cerraríamos mermelada y pasaríamos a otro producto. ¿Sí? Bien, jóvenes, por favor, preguntas o inquietudes hasta el momento, sean de lo que hemos visto, sean sobre los trabajos o sean sobre el otro curso que también me parece que este es un espacio para poder conversar al respecto. ¿Sí? Preguntas o inquietudes, por favor. Y si no hubiera preguntas o inquietudes, les voy a pedir que cada uno de ustedes, respecto a lo que hemos realizado el día de hoy, me coloquen su apreciación sobre el tema de las mermeladas. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo han visto el tema? ¿Les ha gustado? ¿Sienten que han aprendido algo nuevo? ¿O piensan que de repente lo que hemos visto ya lo sabían? Por favor, coméntenme a través del chat. Quiero tomar esto como sus participaciones del día de hoy, ¿sí? Los espero, les voy a dar 2 minutos, 3 minutos les voy a dar para que puedan colocar sus apreciaciones, por favor, ¿sí? A ver, vamos revisando las opiniones. Nayeli nos dice, me ha parecido un tema interesante donde he aprendido cosas nuevas que no sabía acerca de las mermeladas y jaleas. Gracias a Nayeli. A ver, Liliana nos dice, bueno, sí he aprendido con esta clase sobre la diferencia que hay entre las mermeladas y las jaleas, sobre la actividad de agua, etcétera, profesor. Gracias. Perfecto. Gracias, Liliana. Sarita, me pareció interesante, profesor. Todo está muy claro, su explicación fue muy buena y aprendí nuevos términos y recordé los temas que ya habíamos realizado.
Bien, gracias, Sarita. Elmer nos dice, en el tema que hemos tratado el día de hoy sobre las mermeladas y jaleas, he aprendido algo más de cómo elaborar las mermeladas. Estuvo muy bueno el tema de hoy. Gracias, Elmer. Jorge, todo muy interesante. He aprendido que la jalea y la mermelada tienen menor actividad de agua. Muy bien, Jorge, gracias. Rosemary nos dice, a mí sí me gustó la clase porque aprendí conceptos nuevos gracias a usted, profesor. Gracias, Rosemary, también. Joana, la clase de hoy me pareció interesante porque aprendí algo nuevo sobre el proceso que tiene la mermelada y jalea y qué errores hacen que estos productos no tengan una buena producción. Muy bien, Joana, gracias. Maricielo, el tema de hoy estuvo muy interesante, hubo muchas cosas que no sabía respecto a la elaboración de mermeladas y jaleas. Excelente, Maricielo, gracias. Ana, lo que aprendí hoy fue algo nuevo, todo fue muy interesante y aprendí nuevas cosas que no sabía acerca de las mermeladas y jaleas. Muy bien, Ana, gracias. John, la clase me pareció muy buena, saber que hay diferencias entre mermeladas y jaleas. Pude captar todo lo que explicó de cómo elaborar mermelada y jalea y quedó claro. Muy bien, gracias, John. Leti nos dice, profesor, para mí ha estado claro, interesante. Muy bien, porque la explicación que nos brindó fue clara y aprendí cómo realizar la mermelada y jaleas y a diferenciarlas. Muy bien, Leti, gracias. Gracias, jóvenes, por sus comentarios. Esto es muy importante siempre. Recuerden de que la retroalimentación no solamente se las puedo dar yo a ustedes, sino que ustedes también me pueden dar retroalimentación a mí, porque así como ustedes pueden mejorar, yo también puedo mejorar. Eso siempre debe quedar claro. Todos podemos mejorar, no importa en el espacio y el tiempo que nos encontremos. Kerly nos dice, en resumen de todo el tema, he aprendido que no tiene mucha diferencia cómo elaborar el néctar de frutas, al igual que cómo elaborar una mermelada o jalea, que también este tema de los problemas microbiológicos se puede presentar en cualquier producto de elaboración. Muy buena explicación, profesor, y todo interesante, gracias. Gracias, Herly. Muy bien, jóvenes, muy bien. Gracias por las palabras y gracias por permitirme también conocer un poco sobre su opinión al respecto, ¿no? Entonces, jóvenes, estos trabajos que estamos dejando, pues, van a ser solamente aplicativos de lo que hemos realizado la sesión del día de hoy, ¿no? No les estoy pidiendo que me presenten todo un informe. Si lo hacen en una o dos caritas, suficiente. No es más lo que les estoy pidiendo. Lo que me interesa es que ustedes fijen estos conocimientos para que puedan usarlos posteriormente y les sirvan, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por el día de hoy y con esto estamos cerrando nuestra semana de trabajo también. Agradecerles la participación y las palabras que nos brindan. Laura nos dice, me parece muy interesante, importante, ya que he aprendido cosas más ya de lo común. Muy clara su explicación, gracias. Excelente, Laura, muchas gracias. En realidad, poco a poco pues vamos a ir avanzando en este descubrimiento del conocimiento acerca de los procesos de frutas, ¿no? Muy bien, jóvenes, ha sido realmente un gusto para mí conversar con ustedes el día de hoy. Recuerden, por favor, de que por más que de repente me demore un poquito a veces en responderles, siempre voy a estar predispuesto a darles una retroalimentación de lo que me pidan. Lo único que sí les pido nada más es un poquito de paciencia y tolerancia respecto de repente si me estoy retrasando en algún envío, porque creo que ustedes se merecen una retroalimentación de calidad, ¿no? Y no solamente que les diga, sí está bien o no está bien, ¿no? Entonces, en base a ello también, por el aprecio que les tengo y también por la calidad que creo que ustedes esperan de mi trabajo, necesito tomarme un tiempo para poder brindarles esa retroalimentación adecuada, ¿sí? Jóvenes, nuevamente ha sido un gusto, un fuerte abrazo. Nos encontramos el día martes para nuestra sesión de innovación tecnológica y para nuestra también sesión de procesos de frutas, en lo que corresponde ya a los balances específicamente, ¿sí? Muchas gracias, cuídense por favor. La cuarentena ya terminó, pero eso no quiere decir que todos vamos a estar saliendo a lo loco, porque lo que tenemos que buscar es que este virus se mantenga controlado. Salgan solamente si es estrictamente necesario, jóvenes.
recuerden de que su vida vale más que cualquier otra cosa. Un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo el día martes. Cuídense, jóvenes.